San Agustín y, ¿no es cierto?, el tema de reordenamiento textual, logotipo de la universidad, el nombre de la profesora, no nos vamos a olvidarnos. María Calletexi, ya está, ahora sí. Y digo así, ya está. Se preusa en una imagen. Tengo la competencia y dice así. Ahora voy a ver cuál será mi competencia en cuanto al reordenamiento textual. Y dice así. Identifica la secuencia lógica de ordenamiento de ideas, teniendo en cuenta la temática, o sea, tenemos que tomar en cuenta el tema, nuestra idea principal, estructura convencional del texto, la intención comunicativa, su tipología y su estilo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que cuando hablamos, ¿no?, del reordenamiento textual, entonces vamos a ver, ¿no?, nuestras ideas. Tengo que ver mi tema, la idea principal. ¿Cuál es su estructura del texto? ¿Cuál es la intención que tiene, ¿no es cierto?, el texto? Y finalmente, la intención comunicativa, la tipología y el estilo que vamos a utilizar. Esa es mi competencia. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es la estructura de los ejercicios? ¿No? Usualmente decimos así. El ejercicio está estructurado de la siguiente manera. Primeramente vamos a ver cuál es el título del ejercicio. De ahí desordenados, que estén bien como frases, ¿no es cierto?, pronominales. O números romanos o arábigos, ¿no? O sea, depende. Pero usualmente, ¿no es cierto?, los enumeramos con números romanos. Ahora sí. Siguiente. Tenemos 4 secuencias de ordenamientos fallidas, ¿no?, que están consignadas con letras. ¿Qué cosa quiere decir, no? Que acá tenemos, ¿no?, los ordenamientos que no son correctos, no son, pues son fallidas. Y finalmente, hay una secuencia de ordenamiento correcta, ¿no es cierto?, que también está consignada con la letra. Entonces, tenemos acá, ¿no es cierto?, 5 enunciados. 4 son fallidos y una, ¿no es cierto?, es el ordenamiento correcto. Estructura de mi ejercicio. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Tenemos acá entonces, dice, la palabra mágica. Si yo tengo mi palabra mágica, ¿no? Ya. ¿Qué ha pasado? Ya, entonces la palabra mágica, que vendría a ser, ¿no es cierto?, mi título. Al decir gracias, ¿no?, aseguramos que las puertas se vuelven a abrir y que el favor recibido pueda ser repetido, ¿no? Entonces, ¿en cuanto qué? En cuanto al decir gracias. 2. Estas palabras eran y son símbolos de buenas costumbres, una forma de mostrar nuestra educación. 3. Practiquemos la condición de dar gracias conscientemente, viendo el bien absoluto del Padre en toda acción. 4. Cuando somos niños, nuestros padres nos enseñan 2 expresiones mágicas: gracias y por favor. 5. El que recibe las gracias está en la posibilidad de decir humildemente: no es nada, o Dios te bendice. Entonces tenemos del número 1 al número 5, que son nuestras proposiciones. Ya. Posteriormente, hablamos de nuestras secuencias, que son 4 fallidas y una que es la secuencia correcta. En este caso, nuestra secuencia correcta es, empezamos. Hemos leído, ¿no es cierto?, nuestras proposiciones de manera desordenada. Ahora lo vamos a leer de una manera ordenada. Y dice así:
4, ¿no? Primeramente. Cuando somos niños, ¿no? Nuestros padres nos enseñan dos expresiones más, se llaman dos expresiones mágicas. Gracias, por favor. Cuando vayas, hijita, pide por favor que te den algo. Y después le dices, gracias por lo que te ha dado. Ya está. 4. De ahí decimos, ¿no? Ah, ya. Estas palabras que buscan eran y son un símbolo de buenas costumbres. Ay, qué educado ese niño. Me pide, ¿no es cierto?, algo con un gracias y después me dice, por favor, y después me dice gracias. En forma de mostrar nuestra educación. Ah, ya. Ahora sí. ¿Qué más? Al decir gracias, no aseguramos que las puertas se vuelven a abrir y que el favor recibido pueda ser repetido. Ah, ya. 5. Ahora, ¿qué pasa con el que recibe las gracias? Está en la posibilidad de decirte humildemente, no es nada, o Dios te bendice. Y finalmente, ¿no? Practiquemos la condición de dar gracias conscientemente, viendo el bien absoluto del Padre en toda acción. Entonces, primero hemos hecho nuestras proposiciones, nos hemos desordenadas y después ya hemos realizado la secuencia correcta. Del título, la palabra mágica. Ya está. Vamos a ver cuál es su definición. Hablamos del reordenamiento textual. Ejercicio de actitud verbal en el que el estudiante reconoce criterios y secuencia de ordenamiento. ¿Qué cosa identifica, no? En primer lugar, el tema, la idea principal, el tipo de texto, la intención comunicativa y finalmente la estructura textual. Todo esto identifica nuestro reordenamiento textual. Ahora, tenemos las modalidades de presentación. O sea, tenemos dos modalidades de presentación. La primera de ellos, A. Ejercicios con frases pronominales. Refiere a temáticas referidas a manera de títulos o subtítulos de que de un trabajo académico. Dice acá, vamos a presentar su trabajo académico. Y me dice, ¿cuáles son, pues, nuestros síntomas de la tuberculosis? Entonces, ¿no? A modo, ¿no?, de mi trabajo que tengo que realizar, entonces yo voy a decir lo siguiente. Síntomas de pérdida de peso. 3. Emisión de gotitas de sangre durante el estornudo o tos. 4. La sudoración. Y por último, la número 5, tos persistente por más de 3 semanas. A ver, jóvenes, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería entonces la secuencia de los síntomas de la tuberculosis? Por favor, un minuto. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los síntomas de la tuberculosis, ¿no? Entonces, en este caso estamos diciendo, a ver, ya. Lo primero, ¿no es cierto?, que tenemos como síntoma de tuberculosis son las sudoraciones, ¿no? Hay mucha sudoración. Ya está. Después de la sudoración,
hay, ¿no es cierto?, una apetencia, siempre te dan ganas de comer, no tienes ganas de comer. Posteriormente, vas a perder de, claro, si no te da hambre, vas a volverte calavérico, o sea, vas a perder peso, vas a estar peor que los calavéricos. ¿Qué más? 5, ¿no? Vamos a tener una tos persistente por más de 3 semanas. Y finalmente, ¿no? Hay una emisión de gotitas de sangre durante el estornudo o la tos. Ya está. Entonces, nuestros síntomas, ¿no?, de la tuberculosis son. Ya. Correcto, ¿no? Ah, ya, la sudoración, ¿no? ¿Cómo son estos, no? Este tema de los que son los síntomas, ¿no?, de la tuberculosis. Ya está. Estos son mis ejercicios con frases pronominales. La siguiente. Hablamos, ¿no? La siguiente modalidad, que es ejercicios con oraciones. Ahora, ¿qué decimos acá? En este ejercicio se desestructura un párrafo en oraciones. Cuando se segmenta una oración larga en más de una proposición, estamos ante un ejercicio con oraciones cortadas. Tenemos un gran párrafo con varias oraciones, entonces esos son nuestros ejercicios con oraciones. ¿Qué hacemos? Nos vamos fragmentando. Y dice así. A ver. Hablamos de nuestros grandes nadadores y decimos, estos animales constituyen el nesto. Ahora, cuando hablamos del nesto, son, ¿no es cierto?, estos grandes nadadores. Nesto significa grandes nadadores. 1. ¿Qué dice ahora el número 2? Pero también hay grandes mamíferos de vida acuática, como las ballenas y los delfines. ¿Qué dice el número 3? Hay muchos animales marinos que dejan atrás a los mejores nadadores olímpicos. Correcto, nadadores olímpicos. 4. Son nadadores ágiles y rápidos que pueden desplazarse a voluntad y recorrer grandes distancias en busca de alimentos. Entonces, mientras yo voy leyendo, ustedes van viendo cuál será la secuencia. Y por último, ¿qué decimos? En efecto, son los peces. Ay, vamos a ver ahora cuál será mi secuencia lógica. Y dice así, ya. Entonces, hablamos de los grandes nadadores. ¿Cuál será entonces por el que vamos a empezar? Animales, nadadores, hay grandes mamíferos de vida acuática, muchos animales rápidos, y en efecto son los pececitos. A ver, chicos, un minuto para que me digan cuál será. Grandes nadadores. Ahora, si hablo de grandes nadadores, ¿cuál será la secuencia lógica? Ya está, ¿no? Correcto. Claro, muy bien. Y decimos así, ¿ah? Número 3, ¿no? Hay muchos animales marinos que dejan atrás a los mejores nadadores olímpicos. Correcto. 5. En efecto, son, ¿no?, los peces. 2. Pero también hay grandes mamíferos de vida acuática como las ballenas y ¿quiénes?
los delfines. 1. Estos animales constituyen, ¿no es cierto?, la familia de los grandes nadadores. Y finalmente, la número 4, son nadadores ágiles y rápidos que se pueden desplazarse a voluntad y recorrer grandes distancias en busca de ¿qué? De alimento. Ya está. Entonces, la secuencia correcta es 3, 5, 2, 1 y 4. Ejercicios con oraciones. Ya está. Ahora, vamos a ver lo que concierne a los criterios de análisis. Dentro de los criterios de análisis tenemos 1, ¿no es cierto?, de orden cronológico, 2 de proceso, 3 de causalidad, 4 de tema, 5 clase, 6 espacio, 7 científico académico y la número 8 escala de subjetividad. Listo, vamos a ver ahora cada uno de ellos. Son en este caso 8, ¿no? Ya está. Y me dice A, de orden cronológico. Se ordena acontecimientos en una línea consecutiva, antes, después, del tiempo desde lo más antiguo hasta lo más reciente. La mención de fechas y alusiones temporales ayudan a ordenar por este criterio. Ahora tengo el siguiente ejemplo. Hablamos de Carlos Pessoa Vélez y vamos a ver. 1. Pobre. Por favor, yo voy a leer y ustedes ya esto van escuchando y van viendo cuál es, ¿no es cierto?, la secuencia lógica de acuerdo a lo cronológico. Dice acá, 1. Pobre, hubo de trabajar en los más modestos oficios, ¿no? Así que iba a trabajar, porque era pobre. 2. Su obra es escogida en libros después de su muerte. Se inspira a menudo en los humildes campesinos, en los sufridos soldados o en los enfermos angustiados. 3. Muere en el hospital de Santiago. 4. En Villa del Mar logra una mejor posición, deja enfermo. Y por último, número 5 y 8. Ya está. Jóvenes, ¿cuál sería mi secuencia lógica? A ver, dígame. Empezamos por la 1, por la 2, por la 3, por la 4, por la 5. A ver. Carlos Pessoa Vélez. Pobre, escogimos su obra. Ha muerto en Villa del Mar o es chileno y vivió en 1879. A ver, hijos, ¿cuál es mi secuencia lógica? Hasta ver qué hemos puesto acá. Ah, ya. Entonces vamos primeramente a ver, ¿no?, que chileno vivió en 1879 y 1908, ¿no? Ah, ya. Correcto, eso está bien. Ahora, ¿qué más decimos? De ahí, 1. Ay, pobrecito, ¿no? Y hubo de trabajar en todo, ¿no es cierto?, oficios que podía. ¿Qué más? 4. En Villa del Mar nos dice que ha logrado una mejor posición, pero ese terremoto del año de 1906 lo ha vuelto, ¿no es cierto?, a dejar enfermo. Ahora, 1, ¿no? Ahí está, que ves, tenemos que sacar la número 5, la número 1
La 4. Ahora me voy con quién? Con la número 2, ¿no? Dice acá. Su obra es escogida en los libros después de su muerte. Claro, todo es reconocido después de la muerte. Se inspira a menudo en los humildes campesinos, en los sufridos soldados o en los enfermos angustiados. Ahora, finalmente, muere pues en el hospital de Santiago. Ya. Entonces, la secuencia lógica es como sigue. A ver dónde está. La número 5, la número 1, pobre, la número 4, en Villa del Mar, la 2, su obra escogida, y finalmente el día, que se llama la fecha, que se llama el proceso final, que sería su muerte. Ya está, cronológico. Letra B, ¿no? Decimos ahora de proceso. ¿Cómo será este de proceso? El texto ordenado es un instructivo organizado por una secuencia de pasos dirigidos a hacer o a lograr algo. El título es, ¿no es cierto? Algo dice acá, gráfico. Vamos a ver. ¿De qué me hablan acá? Del desastre del Chernobyl. Es un desastre completo. Uno, mediante una disminución en la producción enérgica hasta el nivel de paralización de la reacción nuclear en cadena. Hay una disminución de producción. Dos, derivó en un calentamiento del combustible, generando la destrucción completa de la base de ¿quién? Del reactor 1. 3, cuya finalidad era poner a prueba la capacidad del rango inercial del turbogenerador. 4. Sin embargo, un brusco aumento de producción enérgica junto con la suspensión de la conducción del agua de refrigeración al reactor 1. Y finalmente, 5. El desastre nuclear más grande de la historia de la humanidad se desató por un experimento. Ahora, jovencitos, yo pregunto, ¿no? En el lapso de un minuto, ¿cuál será, ¿no es cierto?, la secuencia lógica del proceso del desastre de Chernobyl. Jóvenes, un minuto. Ya está, a ver. 5, 3, ya está. A ver, ya. A ver, vamos a ver, ya está, más o menos estás ya. A ver, 5, 3, ya está. 1, 4. Ahora sí, pues vamos a ver. Muy bien, Jesús Miguel. Muy bien, Valerie. Vamos a ver. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del desastre del Chernobyl. Ahora, cuando hablamos del desastre de Chernobyl, digo lo primero. Ya, número 5, ¿no? Este desastre nuclear es el más grande de la historia de la humanidad. Se desató, ¿por quién? Por un experimento. Eso sí es cierto. Ya. ¿Qué más decimos acá? Ahora, ya. ¿Cuál ha sido su finalidad? Poner a prueba la capacidad del rango inercial de quién? De nuestro tubo generador. Bien. De ahí viene a la número 1. ¿No? Mediante, ¿qué cosa? Cuando hablamos de la finalidad, ahora yo digo, mediante una disminución, miren, en la producción enérgica hasta el nivel de paralización de la red. Ya, entonces decimos acá, ha habido una disminución en la producción enérgica. Ya está. Posteriormente,
Sin embargo, ¿qué pasó, no? Un brusco aumento de esta producción enérgica, conducción del agua de refrigeración, ¿a quién? A este reactor número 1. Y finalmente, ¿no es cierto? ¿Qué decimos en la 2? Un sobrecalentamiento de este combustible, generando la destrucción completa de la base del reactor 1. ¡Wow! Entonces, todo lo que pasó para el desastre del Chernobyl. Ya está. La secuencia lógica es 5, la 3, la finalidad, 1, la disminución de producción, 4, el aumento brusco y finalmente, ¿no es cierto?, el sobrecalentamiento de este combustible. Ya está. De proceso. ¿Qué dice ahora la letra C? Vamos a ver. Esto está facilito. Entonces que todos van a darme la respuesta correcta. Rapidito. Causalidad. Consiste en reconocer la composición que contiene la primera causa de todo. La colocamos primera en el ordenamiento. Luego nos preguntamos cuál será la proposición que es la secuencia inmediata a esta causa y la colocamos segunda en el ordenamiento y así sucesivamente. O sea, lo que tengo que ver esto, ¿cuál es la primera causa de este problema? Ahora vamos a ver. Si el niño está pensando, entonces debe de tratarse del tema de las implicancias de nuestra anemia infantil. O sea, voy leyendo, ustedes van a decirme cuál va a ser la secuencia, ¿ya? 1, bajo rendimiento en estudios escolares. Bueno, bajo rendimiento. 2, hay una alimentación con deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro. 3, pobreza y escasa educación nutricional. 4, absentismo paulatino y deserción escolar. Y finalmente, número 5, operaciones cognitivas básicas deficientes. A ver, preciosos, un minuto para que me digan cuál es, ¿no es cierto?, mi secuencia lógica de causalidad. ¿Cuál sería la causa de todo? Tiene que haber una causa de todo. Y de ahí vamos viendo cuál va a ser, ¿no es cierto?, la segunda, cuál la tercera y cuál la cuarta. ¿Sí? Ahora sí. A ver quién me ha puesto acá. Ya está. Ya está, muy bien. Muy bien, ¿no es cierto, Jesús Miguel? Decimos así, mire, jóvenes. Entonces, estamos hablando, ¿cuál es la implicancia mayor de la anemia infantil? Y por supuesto, ¿no es cierto?, que la mayor implicancia es la pobreza y la escasa educación nutricional. Eso es lo que nos está fallando. No tenemos una buena educación nutricional. Ahora, ¿qué más me dicen, no? De ahí, si hay, ¿no es cierto?, una escasa educación nutricional, ¿qué cosa quiere decir? Que mi alimentación con deficiencia de ¿qué? De hierro. Acá hay, ¿no es cierto?, una deficiencia. Posteriormente, vamos a ver, posteriormente. A ver, un ratito. Digo entonces, ¿no es cierto?, pobreza. No hay una buena alimentación. Pero ahora acá, ¿no es cierto?, hay una situación muy simpática. ¿Qué vendría a ser? Mis operaciones cognitivas básicas son deficientes, porque si hay una escasa educación nutricional, hay, ¿no es cierto?, una deficiencia de hierro, entonces, ¿no?, mis operaciones básicas van a ser deficientes. Ahora,
Si son deficientes, se va a producirse un bajo rendimiento en mis estudios escolares. ¿Y con qué finalizo? Con el absentismo paulatino y nuestra deserción escolar. Correcto. Ahora, nuestra secuencia lógica es, ¿no? Primeramente, operaciones deficientes y bajo rendimiento, y por último, ¿no es cierto?, se va a producirse la deserción escolar. Ahora dice acá, un niño no bien tomado un desayuno, o sea, no bien alimentado, no puede rendir satisfactoriamente. Se va a desmayar, se va a tener debilitamiento, no va a tener una buena concentración. Entonces, ¿qué hace el niño? Mejor, ¿no? Constantes, ¿no es cierto?, enfermedades, tiene que dejar, ¿no es cierto?, los estudios. Todavía encima, ¿por qué? Porque no tiene una buena educación nutricional y todavía son familias de escasos recursos económicos. Pero en esos pueblitos alejados, ¿no es cierto? ¿Qué cosa, no? Les dan ahí lo que es su desayuno escolar. Eso dice que les va a ayudar a que los niños, ¿no es cierto?, puedan atender muy bien sus clases y no haya visto una deserción escolar masiva. Ya está. Ahora sí. Causalidad. Letra D. ¿Qué decimos? A ver, ¿dónde está? Hablamos tema. ¿Cuál será ese tema? La ligación intratemática permite verificar un orden en las proposiciones. Es relevante considerar en este tipo de ejercicios el principio de lo genérico a lo específico. Miren, de lo genérico a lo específico en cuanto al tema. Vamos a hablar de todo el tema general, después vamos, ¿no es cierto?, a ir a algo específico. Y decimos, a ver. ¿Cuál es el requerimiento previos para mi cirugía? Vemos, yo voy leyendo, jóvenes, ustedes van escuchando y van, ¿no es cierto?, ordenando sus ideas. 1. Mientras tanto, una enfermera le solicitará indicar si padece de alergias a medicamentos, alimentos o a látex, anotándolo como riesgo. ¿Quién va a hacerlo eso? La enfermera. 2. Para ingresarla le darán, ¿no es cierto?, un brazalete de identificación con su nombre, fecha de nacimiento y nombre del seguro al que tú estás afiliada. 3. Es indispensable, ¿no es cierto?, que su llegada al hospital sea con 2 horas de anticipación a fin de prepararse para la cirugía. 4. Antes de salir de casa, báñese. Ahora, profesora, si me baño, me lavo la cabeza, retiro los residuos de maquillaje. Pero me debo quitar el esmalte de mis uñas preacrílicas. Bueno, como yo no tengo uñas acrílicas, normal. Además de joyas y otros artículos de valor. Ya está. Y finalmente, el número 5. Asegúrese de que la información esté correcta, ya que se usará para identificarla durante su estancia en el nosocomio. Jóvenes, a ver un momento porque me digan cuál será, ¿no es cierto?, la secuencia por el tema. Y estamos hablando de lo que debo hacer primero para una cirugía. Pues chicos, ¿qué se hará? Voy a ver a mi enfermerita, voy a ingresar con mi brazalete, debo llegar 2 horas antes, me debo bañar o debo asegurar mi información. A ver, chicos, ¿qué me dice? A ver, vamos a ver, déjame ver. La 4, muy bien, ¿qué más? De ahí, ya está. ¿Qué más? A ver. Ya. Ya. ¿Qué más? A ver, otro más aparte de Nicole. Hay un pequeño error, Nicole. A ver, tú, Valerie.
A ver, muy bien, 4, perfecto. 3, perfecto. A ver, ¿qué puse acá? 2. Ya está, ¿qué más? 1 y 4. Ah, ya. 1 y 5 ya. Ahora sí, vamos a ver. Hay un pequeño error acá. Empezamos. Claro, ¿no es cierto? Antes de salir a tu casa, pues tienes que bañar. ¿Qué más? Quitarte el esmalte, las joyas y otros artículos. Ya está. Muy bien. De valor. Eso es muy cierto. De ahí, ¿qué debo hacer? Ah, la número 3, ¿no? ¿Qué digo? Es indispensable que llegues acá, dice 2 horas antes, ¿no es cierto? Para prepararme para la qué? Para nuestra cirugía. Claro, me tengo que preparar. Ya. ¿Qué más? Cuando voy a ingresar, ¿no es cierto? Me van a dar, ponerme un brazalete. Ahí pone mi nombre, mi fecha de nacimiento y el nombre del seguro al que yo participo. Ahora, ¿para qué me piden todo esto, jóvenes? ¿Ah? ¿Para qué me piden? ¿Para qué me piden, jóvenes, todo esto? Miren, jóvenes, ¿para qué me piden todo esto? A ver, si me van a, mira, me van a dar un brazalete. Después del brazalete me van a poner mi nombre, mi fecha de nacimiento. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Miren, después de la siguiente pregunta. Primeramente voy a asegurar mi información. A ver, hijos, ¿qué debo hacer primerito? ¿Esperar a la enfermera o asegurarme la información? A ver, hijos, ¿qué se hace primero? Asegurar. Después, claro, tengo que asegurar, pues, si me dice, ¿no? Que voy a ingresar con un brazalete, ya está. Pero ¿qué pasa? De repente, en vez de ponerte Juan Quispe Mamani, te pone Juan Quispe Velero, pues dice, ¿quién es ese paciente? Ese paciente no está acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que asegurar que la información sea correcta, ¿no es cierto? Que entonces va a usarse para que me puedan identificar el tiempo que voy a seguir, ¿no es cierto?, en el hospital. Ahora ya recién, con toda esta información, espero a que venga, ¿no es cierto?, la enfermera y me diga, ¿no?, si tengo algún tipo de alergia, algún medicamento, si mis alimentos, también en los alimentos o el látex, ¿no? Y así ella lo va a anotar como algo riesgoso. Esos dos antes ¿de qué? De la operación. Por hijos, paguen ese micro, ¿ya? Apáguenlo, mis amores, ese micro. Decimos, ¿no? Antes de salir de mi casita, llego al hospital, me dan mi brazalete, aseguro mi información y finalmente espero a mi enfermera. ¿Ya, chicos? Ya está. Tema. Hijos, ese micro, por favor. De clase. Hijos, ese micro, por favor. Clase. El ordenamiento se da a través de conjuntos de inclusión. El conjunto más genérico, como siempre, ¿no? Incluye al otro, al otro, y así sucesivamente. Ese micro, por favor, hijos, ese micro. Considere también el principio de lo genérico a lo específico. Ahora, vamos a ver. El siguiente ejemplo. Hijos, ese micro, por favor. ¿Quién tiene ese micro prendido? Apaguen, hijos. Vamos a hablar sobre la taxonomía de los seres vivos, ¿ya? Entonces, empezamos por, será mi orden, mi género, mi familia, la especie, la clase. No, profesora. Cuando estamos hablando esto de la taxonomía, vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es el conjunto más grande. Entonces, en este caso, el conjunto más grande viene a ser los pilum. Ya está. Ahora, del pilum, ¿qué cosa voy a ver? Voy a ver a qué clase voy a pertenecer. Pues, a la clase de las avecitas, claro. Mis clases de las avecitas. ¿Qué más voy a hacer? Ahora, ¿a qué orden perteneceré? Al de los paseriformes, ¿no? El orden al que estoy perteneciendo. ¿A qué familia? A la familia de los Fringilidae.
Posteriormente, ¿qué género? ¿No? Género coordinaris. Muy difícil eso, pura hecho su nombre. Y finalmente, ¿no es cierto? La especie del cardenal norteño. Ya, ahora. Digo lo siguiente. Hijos, ese micro, por favor, ese micro apaguen. Gracias. El polión, la clase, nuestro orden, la familia, el género y finalmente la especie. Ya está. Entonces, este es el de clase, el criterio de clase. Ya estaba por cantar. Muy bien, hijo. Muy bien, Andrés. Ah, está. Continuamos. Ahora vamos a hablar por el espacio. Ya, ahora digo, ¿cómo será este espacio? El ordenamiento atiende a la ubicación geográfica de los enunciados. Ordene los lugares de acuerdo al principio de lo genérico a lo específico. Entonces vamos a hablar de la ubicación geográfica. Y, ¿no es cierto?, vamos a tomar, ¿no es cierto?, desde lo general a lo específico. Y dice así, yo voy leyendo, jóvenes, ustedes van viendo cuál va a ser la ordenación. El coronavirus, eso ha sido pues el 20 de marzo, ¿se acuerdan? Ese episodio. 1. En Milán, capital de Lombardía y centro económico de Italia, la letalidad del virus ha sido muy alta. 10% de los infectados han muerto. 2. Italia y España son los países europeos con mayor cantidad de incidencias. 3. La pandemia del coronavirus al 20 de marzo del 2020 alcanzó más de 243,000 casos de infectados y 10,000 fallecidos en diferentes países del mundo. 4. La región italiana más afectada es Lombardía, con casi 8,000 casos contagiados, mientras que China, donde se originó, el país oriental con más y 890 muertos, cabe mencionar que esta zona posee, ¿no?, un grueso de población anciana, o sea, personas más vulnerables. Y número 5, Europa y Asia son los continentes con más altos índices de infectados y de mortalidad, mientras que hay África. Son vulnerables, pero con menos incidencias. Entonces, jóvenes, un minuto para que me digan cuál sería mi ordenamiento por espacio. A ver, chicos, hablamos del coronavirus al 20 de marzo. A ver, ¿qué me ha hecho Josecito? ¿Qué me dice? A ver, Nicole. A ver, vamos a ver. 3, a ver. Ya está. Después del 3, muy bien, 5, correcto. Después, ¿no es cierto?, del 5. ¿Ya? Ya, ya. Ahora sí. Entonces, vamos a ver cuál es nuestro ordenamiento por espacio. Digo así. Ya. La pandemia del coronavirus al 20 de marzo del 2020 alcanzó los infectados y los fallecidos. ¿Por qué? Hablamos acá de países del mundo, jóvenes. Entonces, primeramente, lo genérico, países del mundo. Ahora, ¿qué más decimos? En el número 5 estamos hablando de quién? De Europa y Asia, que son, ¿no es cierto?, los continentes. Y acá tenemos también aquí a África. Es el más vulnerable, pero con menores incidencias. Ya está. Entonces, países del mundo, ahora hablamos de los continentes. Después de hablar de otros continentes, decimos, ya, digo, Italia y España son países europeos. Claro, con mayor incidencia, ¿no? Ya está, con mayor incidencia. Muy bien. La región de Italia más afectada, ¿quién ha sido? Lombardía.
mientras que en China, o sea, en el país oriental, hay un grueso de población, ¿no es cierto?, vulnerable, que serían en este caso las personas ancianas. Y finalmente nos tenemos que en Milán, capital de Lombardía, en específico, ¿no es cierto?, la letalidad del virus ha sido muy alto y que, ¿no es cierto?, del 10% de los infectados, todos habían fallecido. Ya está. Entonces, dentro de la ubicación geográfica, ¿no?, hablamos de todos los países del mundo, los continentes, los países europeos, las regiones de Italia y los países orientales, y finalmente hablamos de la capital de Lombardía, ¿no?, donde hay la mayor cantidad de infectados. Ya está, entonces es despacio. Continuamos. El científico académico. ¿Ya? Este tipo de ejercicio recurre a la lógica monográfica y a la experiencia lidiando textos académicos. La estructura, ¿no es cierto?, convencional del texto y del párrafo debe tener en cuenta lo siguiente: introducción, cuerpo y conclusión. Deben tener. También nosotros debemos observar el antecedente, la definición, las características, la clasificación y por último la conclusión. Científico académico. No nos olvidemos, inicio, esa llama introducción, cuerpo y conclusión. Y también, ¿no es cierto?, el antecedente, la definición, las características, la clasificación y por último la conclusión. Y tengo el siguiente ejemplo. Sismo. Sí, el sismo. Voy leyendo, jóvenes, ustedes, ¿no es cierto?, van escuchando y van viendo la secuencia posible. Los sismos tectónicos interplaca o interplaca son producidos por movimientos de las placas litosféricas. 2. Se distinguen los sismos volcánicos, tectónicos y de colapso. Los primeros suelen acompañarse de erupciones volcánicas. 3. Movimiento brusco de la Tierra causada por la liberación de energía acumulada en un intervalo de tiempo. 4. La voz proviene del latín, terra emotus, a partir de terra, que significa tierra, y motus, movimiento. 5. El movimiento mecánico de grandes masas de rocas como derrumbamiento de cavernas y avalanchas generan el sismo de colapso. Y la número 6. Hasta el siglo XVIII, los registros objetivos de los terremotos son escasos y no existía una explicación científica del fenómeno. Hijos preciosos, por favor, díganme cuál sería mi secuencia lógica del científico académico. No nos olvidemos, hablamos del antecedente, de la definición, de sus características, de la clasificación y por último la conclusión. Ya, jóvenes, empecemos. Son entonces 51 a 52. A ver, jóvenes, por favor, veamos. A ver, ¿qué hablamos en el 1? De los sismos tectónicos. Distinguimos a los sismos. Es el movimiento brusco. Proviene del latín. Es un movimiento mecánico de grandes masas. Y hasta el siglo XVIII no existe una explicación científica de mi fenómeno. Y hasta aquí, a ver, la número 3. A ver, 3, 4, 6,
1, 2 y 5. A ver, jóvenes, vean, lean bien. Miren lo que les digo. Tenemos que observar el siguiente orden. Antecedente. ¿Habrá antecedente? La definición, las características, la clasificación y por último la conclusión. A ver, hijos, ¿dónde está? A ver acá. 3, a ver, 3. Ahí está. Miren, hablo de antecedentes, definición, características. ¿Es esto en el último? ¿Quinto? A ver. A ver, chicos, por favor, veamos el orden. Consideramos antecedentes. Hablo de la definición, de mis características, de la clasificación y por último la conclusión, chicos. A ver, ¿cuál sería la secuencia, no siento, de los sismos? Vean bien, No te rindas, Valerie. Tú puedes, Valerie. Mira, te pido. Primeramente hablamos de los antecedentes. ¿Qué decimos? A ver, ¿dónde están los antecedentes acá? Ya, profesora, está en el sexto. A mí lo que dice el sexto. Hasta el siglo XVIII, o sea, estamos hablando del siglo XVIII. Los registros objetivos, miren, de terremotos son escasos y no existía una explicación científica del fenómeno. Ahora, díganme ustedes en este caso, ¿esto no es un antecedente? No, entonces, me dice, ¿no?, que primeramente no hay una explicación, ¿no es cierto?, para este gran fenómeno. Y entonces empezamos por ese, ya, por el número 6, ya, listo, 6. ¿De ahí qué digo? A ver, joven, no está difícil, chicos, por favor, tengamos, ¿no es cierto?, en consideración lo siguiente. Te digo, ¿no? Primeramente no hay un antecedente, porque estamos hablando de científico académico. Entonces, cuando hablamos de lo científico académico, entonces toma en consideración primeramente que no tenemos ningún tipo de antecedente para, ¿no es cierto?, en lo que significa el sismo. O sea, no hay. De ahí, ¿no es cierto?, ¿qué digo yo? Entonces, si no hay, ¿no es cierto?, ningún tipo de explicación, ya. Ahora voy a ver de qué familia proviene, cuáles son sus voces. Y decimos acá, la voz proviene del latín, ¿no es cierto?, terra, motus. A partir de terra, ¿no es cierto?, que significa tierra y motus, movimiento. Pues, primeramente, no hay una explicación. Ahora digo, ¿no es cierto?, ¿cuál sería su origen? O sea, ¿cuál serían sus voces latinas? Ahora, después, ¿no es cierto?, de saber cuáles son sus voces, digo, voy a hablar de qué, de su definición. Recién hablo de su definición. ¿Y qué me dice, no? Que es un movimiento brusco de la Tierra, miren, causada por la liberación de energía acumulada en un intervalo de tiempo. Antecedentes, voces latinas, la definición. Ya. Para ahora decir, ¿no es cierto?, ¿cuál es su clasificación? Dice que son, ¿no es cierto?, 3 clasificaciones. La primera de ellos son los sismos volcánicos, ¿no?, que están acompañadas de erupciones volcánicas. Hasta ahí, chicos, todos han llegado ahí. Bien. La segunda es, ¿no es cierto?, los sismos tectónicos y que están producidos por movimientos de las placas litosféricas. Y finalmente, ¿no es cierto?, decimos que el movimiento mecánico de grandes masas de roca, de cavernas y avalanchas generan los sismos de colapso. Ya. Entonces, jóvenes, primeramente, la número 6, hablamos, ¿no es cierto?, de la explicación que se ha dado sobre los estudios que no hay, ¿no es cierto?, de los sismos. ¿Qué más? De ahí me voy con la número 4, de sus, ¿no es cierto?, las voces que provienen. La 3, su definición. Su definición. La 2, ¿no es cierto?, los tipos de sismos que existen. La número 1, el segundo tipo de sismos.
Y la número 5, el tercer, ¿no es cierto?, sismo. Se hace la tercera clasificación de sismo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, la respuesta es, ahí está muy bien, 6, 4, 3, 2, 1 y 5. Muy bien, chicos, ¿eh? ¿Cómo dicen que está difícil? ¿Estaba difícil, sí o no, jóvenes? A ver, díganme por chat. ¿Fácil o difícil, jóvenes, por favor? No, Sama, lo sé, de cerebral, no creo, chicos, ¿ah? Continuamos. Ahora viene, regular, no, Sofita. Estaba más, o sea, lo que tenemos que hacer era leerlo bien, ¿no? Comprender. Ahora viene, este está más bueno, ese texto, van a escuchar esto ya, que vendría a ser, ¿no es cierto?, de la subjetividad. Van a leerlo y les va a gustar, está bonito también. Ya está, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, en este caso de la escala de subjetividad. Cuando hablo, ¿no es cierto?, de la escala de subjetividad, digo, por este criterio se recurre a una gradación de carácter subjetivo y objetivo de los enunciados. El primer enunciado de la secuencia es el más subjetivo y el último es el más objetivo. Se equivocaron todas. Todos, no todos, más o menos Sofita, más o menos Sofita. Decimos acá, empiezo por lo más subjetivo y termino en el objetivo. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice así, miren, vamos a hablar de la muerte. Y dice así, si uno, miren, se corta las uñas por las noches o tiene hipo más de 100 veces, entonces podríamos llamar aquí a la muerte. Miren, 1, 2. Por me escuchan, jóvenes, y de ahí ustedes van analizando. 2. La muerte es la extinción del proceso homeostático en el ser vivo. El hombre es un ser vivo y como tal se somete a esta ley natural, ¿no? 3. Para los budistas, ¿no?, cuando un hombre muere, se reencarna en otro ser de acuerdo al modo de vida que ha llevado en las vidas previas. ¿Ya? Ahora, número 4. Todo lo que nace y crece tiene que morir de manera inevitable. Es el ciclo de vida, nos guste o no nos guste. Y finalmente la número 5. Para vengarse de su esposo por no haberle permitido ingresar al mundo de los vivos, Izanagi envió la muerte a los amados hijos del cónyuge. Lo hizo a perecer. Ya está, chicos. A ver, hablamos de la muerte. Miren, hablamos desde los temas más subjetivos y finalizamos con el más objetivo. A ver, un minuto para que me digan, jóvenes, cuál será mi secuencia lógica. A ver, chicos. A ver, no está difícil, A ver, Sante, léanlo bien. Es escala de subjetividad. ¿Ya, jóvenes? A ver, hijos. A ver, ¿cuál sería? A ver, hijos preciosos. Empezamos esto siempre por lo más subjetivo, ¿ya? Ahora, díganme ustedes, ¿cuál será lo más subjetivo? Ya, el número 2, a ver, ya está. ¿Eso es lo más subjetivo? A ver, vean bien,
Miren, chicos, dice acá. Se recurre a una gradación de carácter subjetivo y objetivo de los enunciados. Vamos a ver ahora, ¿ya? Primeramente, nosotros vamos a decir nosotros qué. ¿De dónde nosotros comenzó la palabra muerte? O sea, ¿quién ha sido el que lo ha propiciado esto? Entonces, acá lo tenemos en el enunciado número 5, dice acá, ¿no? Que para vengarse de su esposo por no dejarle, no permitir que vengan al mundo de los vivos, y Sanaji nos dice que ha enviado a sus hijos queridos de su cónyuge, los humanos, lo que, ¿no es cierto?, era la muerte. O sea, a partir de eso, la gente comenzó, ¿no es cierto?, a perecer. Entonces, esa es, ¿no es cierto?, nuestra primera expresión subjetiva. La primera, apareció la muerte. Ahora, cuando aparece la muerte, ¿no es cierto?, a veces nosotros lo convocamos de diferentes maneras. La segunda vendría a ser, ¿no es cierto?, que te cortan las uñas y ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice? Que tú estás adviniendo a quién, estás llamando a la muerte. Primeramente apareció la muerte. De ahí nosotros la llamamos a la muerte de una manera indirecta, que es como cortarse las uñas por las noches y tener bastante hipo. Ya, ahora sí, decimos eso. Ya. De ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál será el otro tema subjetivo? Ya. Ya. Ahora, ¿qué dicen los budistas sobre la muerte? Y me dice lo siguiente. Y cuando un hombre muere, dice acá, se encarna en otro ser de acuerdo a su modo de vida que ha llevado en vidas previas. Miren, chicos, ya pasó en vidas previas. La número 3, ya para los budistas. Ya. Después de los budistas, ¿no?, hablamos que todo lo que nace y crece tiene que morir de una manera inevitable. Es, ¿no es cierto?, el ciclo de vida, nos guste o no nos guste, pues. Y finalizamos esto con lo más objetivo y decimos, ¿no? La muerte es la extinción del proceso homeostático. ¿En quién? En el ser vivo. El hombre es un ser vivo y como tal se somete a esta ley natural. Jóvenes, miren, hemos sido desde lo más subjetivo cuando comenzó la muerte. Cuando, ¿no es cierto?, nosotros evocamos a la muerte con algunos actos, ¿no? Como por ejemplo, la creencia, ¿no?, de cortando las uñas o tener mucho hipo. Después de ahí, ¿no es cierto?, para los budistas, ¿qué cosa era la muerte? Nos dice que se reencarna, ¿no es cierto?, en otro ser. Después, ¿ahí qué digo? No, todo lo que nace y crece tiene, ¿no es cierto?, que morir de una manera inevitable. Y finalmente, ¿no es cierto?, yo digo, la muerte, pues la extinción del proceso homeostático. Por lo tanto, entonces, nuestra secuencia lógica es 5, primeramente apareció la muerte. 1, lo llamamos. 3, para los budistas. 4, todo nace y crece. Y por último, la definición. Los jóvenes, ¿estuvo fácil o estuvo difícil? Por favor, a ver, díganme por chat. ¿Los he vuelto a descerebrar, chicos? No creo, ¿no? A ver, hijos, díganme sí o no. ¿Nos descerebramos, jóvenes, sí o no? A ver, por chat, por chat. Jóvenes, ¿nos hemos descerebrado, sí o no? ¡Jóvenes! Claro, esta está bonita, ¿no? Simpaticonita. También no estaba tan fácil, ¿no? Solamente que sea sobre los sismos. No está difícil. Continuamos, ya está. Dice así. ¿Cómo es pues la resolución? Leer con atención el título, pues este contiene el tema que será importante tener presente mientras se leen los... no, un poquito se me ha caído ese... No, Maomi, recógelo, por favor. Ya está. No, que no se vaya tu cerebro, hija, al suelo. Está bien, toda esta ya te ha puesto en su sitio. Letra B. Leer los enunciados mientras esto ocurre. Identifica el o los criterios de ordenamiento en función al tema del texto y nuestra idea
principal. Ah, eso es cierto. Letra C. De acuerdo al o los criterios elegidos, formula mentalmente una secuencia de ordenamiento. ¿Y qué dice la letra D? Busca la secuencia formulada en las alternativas y márcalo. Ya está. Esa es la resolución. Leo el título, leo los enunciados, ¿no es cierto? Después de elegir voy a formular, ¿no es cierto?, una secuencia de ordenamiento y finalmente voy a buscar cuál es la secuencia lógica más correcta. Ya está. Ahora, yo te digo, no te rindas, ¿ah? Mira, no te rindas. Aunque el mundo te dé la espalda, si tus amigos te han olvidado y nadie te recuerda, aunque tropieces una y mil veces, levántate y camina. Si es que todo te queda lejos y las fuerzas te abandonan, lucha, esfuérzate, pero nunca jamás te rindas. Ya. Oh, fin de nuestra diapositiva, chicos. Ahora sí, a ver dónde está. Los jóvenes, ya hemos hecho la parte de la teoría. Nos vamos con la práctica, ¿sí? Por favor, la práctica ya está impresa ya. No, cuando estemos juntos, haremos. Ahora sí. De nuestra amor. ¿Cuántas noches juntos? Ya, ahora sí. De nuestro amor. Ya. Y decimos, ¿no? A ver. Vamos a ver. Vamos a bajar. Ya. Práctica reordenamiento textual. ¿No? Entonces, vamos a ver, ¿qué me dice? A ver, el número 1. Ya está. Como mis alumnos acá son mente Mickey Mouse, así que rápido me van a dar la respuesta. Miren, 1. Obtención del DNI electrónico. Ah, dice acá. Yo voy a leer, ustedes van a decirme cuál es la secuencia lógica. Ya, 1. Verifica el estado de trámite de tu DNI electrónico por seguridad. 2. De conferencia, ya. 2. Llena tus datos actualizados y coloca tu huella dactilar para generar un certificado digital. 3. Concurre a las oficinas de la RENIEC autorizadas para la emisión de tu DNI electrónico. 4. Paga, tienes que pagar. Por la emisión de tu DNI electrónico en el Banco de la Nación. Ya está, muy bien chicos, con fe. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ya está, sigue, continúen. Jocelyn, José, Sofía, ¿quién más? Ah, Elizabeth, Marilyn. Ah, está Maomi, muy bien Maomi. ¿Quién más? Luz. Ah, correcto, chicos. Estamos hablando de esto. ¿Cuál va a ser los pasos para que yo obtenga, ¿no es cierto?, mi DNI electrónico? Ya. Entonces, primeramente, pues, señoritas, hay que pagar. Si no pagamos, no nos van a atender. Después de pagar, me voy, ¿no es cierto?, a la RENIC para que me emitan, pues, mi DNI. Posteriormente voy a, ¿no es cierto?, en este caso, llenar mis datos. Y finalmente estoy verificando el estado de mi trámite de mi DNI electrónico por seguridad. Ya está. Entonces, nuestra respuesta es, ¿no es cierto?, el número 4, el 3, el 2 y el 1. Ahora, yo pregunto, jóvenes, ¿qué tipo, ¿no es cierto?, de criterio es? Si estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre la obtención de mi DNI electrónico, estamos siguiendo una serie de pasos. Entonces, ¿cuál será el criterio, jóvenes? Ah, claro, es de proceso. Muy bien, acá.
Yo no les digo a ustedes, mis alumnos acá son chicos, mente, Mickey Mouse, no tengo problema yo con ustedes. Rápido hacemos todo, chicos. De proceso, ya está, de proceso. Ahora, profesora, de proceso, jóvenes, los van a escribir ahí al ladito, ¿ya? Ay, ay, María. Acá sí más. Ah, lo quiero hacer profesora AP de color lilita ahora. Me ha gustado el color lila. Y todavía lo hace negrito. Ya está. De proceso. 2. Acá. La sanguigela rex. T-rex. Ah, no es el perro policía rexa. 1. Sus antecesores convivieron con los dinosaurios con quienes compartieron el entorno hace más de 200 millones de años. 2. La sanguijela T-rex es conocida como la reina tirana de las sanguijuelas. 3. La popularidad de este animal entre los humanos no es muy buena. Y es que muchas personas la consideran un animal repulsivo. Y la número 4, esta es tan pequeña como un dedo meñique. Sin embargo, su mandíbula y sus dientes son 5 veces más grandes con respecto a las demás. Muy bien, chicos, ¿cuál será mi respuesta? Hablamos de la sanguijela T-rex. Ah, ya. Ahora, estoy viendo, ¿no? Pues que acá hay una secuencialidad. Ya está muy bien, entonces. Ya. Ya, la letra A y la letra D. Ahí está, vamos a ver. ¿Quién más, jóvenes? A ver, continúen. ¿Cuál sería la secuencia? Lo que estamos hablando de la sanguijuela de Rex. Ya está, a ver, la letra D. La letra B. Vamos a ver si es cierto la letra B. Mahomie, la sanguijuela, ya está. Ya. Entonces decimos lo siguiente, chicos, decimos lo siguiente, ya, escúchenme. Si estamos hablando de la sanguijuela, entonces, ¿qué diremos primerito? A ver, jóvenes, entonces, ¿qué diremos? Claro, ¿no es cierto? Digo acá. ¿Qué cosa es, no? Es conocida como la reina de las sanguijuelas. Entonces, primeramente digo, ¿quién? O sea, nosotros la reconocemos por eso. ¿Qué más? Digo, después, ¿no es cierto?, de decir, ¿no es cierto?, ¿qué cosa es? Yo digo, ya, ¿por qué me decía de chiquita? Por eso te decía Mahoma, ya. Digo yo. Entonces, es conocida como la reina de la tiranía de las... Ahora, yo quiero saber, ¿no es cierto?, ¿cuál ha sido entonces su evolución? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿En qué? ¿Dónde se ha ido desarrollando? Pues digo yo. Sus antecedentes. Ahora voy a hablar de sus antecedentes, ¿no? Convivieron con quién, acá, con los dinosaurios. Ya. Y que han compartido su entorno hace más de 200 millones de años. Miren, más de 200 millones de años. Ya está. Entonces, primeramente, ¿cómo la conozco? Ahora, ¿cuál han sido sus antecesores? Ahora, ¿qué más voy a decir? ¿Cuál es su característica de esta sanguijela? ¿No es cierto?, me indica que es pequeñita, ¿no? ¿Cómo qué? Como el dedo meñique. Mi dedo meñique. Ahora, ¿qué pasó con su mandíbula? Y sus dientes son 5 veces más grandes con respecto a los demás. Miren, con respecto a los demás. ¿Cómo la conozco? ¿Cuáles han sido sus antecedentes? Ahora, ¿cuál es la característica de esta sanguijuela? Y finalmente, yo digo, ¿por qué, no es cierto?, tiene la popularidad? Ya que, ¿no es cierto?, este animal, ¿no es cierto?, no es muy buena dentro de los humanos, porque, ¿no es cierto?, lo consideran como un animal repulsivo. Miren, vamos a retomar. Primeramente yo voy a decir quién ha sido, ¿no es cierto?, esta sanguijela, cómo la reconozco. Ahora, ¿dónde se ha ido desarrollando? O sea, ¿cuál ha sido quiénes son sus antecesores? Para que después yo diga, ya,
él tiene la siguiente característica. Es, ¿no es cierto? En este caso, más se dice que es esto como un dedo meñique, es pequeñito. Su mandíbula, sus dientes son 5 veces más grandes. ¿Que quiénes? Que los demás. Ay. Y finalmente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la popularidad que tiene con quién? Con nosotros los humanos. ¿Y qué dice? ¿No es cierto? Que es muy buena porque nosotros lo consideramos como un animal repulsivo, ¿no? O sea, decimos, ay, no, estas sangrijeras nada que ver, ¿no es cierto? ¿Con quiénes? Con nosotros los seres humanos. Ya está. Por lo tanto, entonces nuestra secuencia lógica es, ¿no? ¿Cómo sigue, no? 2, 1, 4 y 3. Ya. Correcto. Pero ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de reordenamiento será? Pues, como he estado, ¿no? Mirando, leyendo, acá hay una secuencialidad, ¿no? Una secuencia que, ¿no es cierto?, están conformando nuestros textos. Acá le ponemos de secuencialidad. A ver, acá le ponemos secuencialidad, ya. Más acácito le pongo secuencialidad. Secuencialidad. Ya está. Pues, de secuencialidad. Esta secuencialidad. ¿Dónde es el moradito? Moradito. Y de color negrito. Ya está. 2. Ahora. Me voy con el número 3. Ah, este está fácil también. Incendio en campo abierto. Empiezo con el número 1. Por jóvenes, yo voy leyendo, ustedes van viendo cuál va a ser la secuencia lógica. ¿Y a qué tipo, no es cierto, de secuencia pertenece? Miren, incendio en campo abierto. Aléjate del frente del fuego por los lados en dirección opuesta al fuego y al viento. 2. Ingresa, ¿no es cierto?, en zona ya quemada lo más pronto posible. 3. No debes refugiarte en pozos ni cuevas. 4. Mantén la calma. La tranquilidad es importante para poder actuar. Y 5. Moja un pañuelo o trapo para taparte la cara del humo. Ahora, estos jóvenes, 1 minuto para que me digan, ¿no es cierto?, cuál es mi respuesta correcta. Entonces empezamos desde Sofía, ¿ya? Desde Sofía empezamos. Son los 3. A ver, ¿quién es más jóvenes? A ver. ¿Dónde está Valerie? ¿Dónde está Maomi? Todavía no he visto a Maomi. Valerie, ¿qué más? Ah, ya. ¿Dónde está Midwar? Creo que hay un alumno acá. ¿Midwar o no hay Midwar? Maomi. Disculpe. Midwar, creo que hay un alumno acá. O Midwar, algo por ahí. ¿Sí o no, jóvenes? Midwar, creo que es. Su engreído, ¿dónde está? Ah, no, aguanta, hijo. No es mi engreído, solamente me acuerdo por su nombre, que es un poco difícil. Ay, ¿qué? ¿Por qué no es mi engreído? Acá, ustedes todos son mis engreídos, no solamente él. Y es el otro. Ya está, ahora sí, Ediluz. Ah, qué bonito nombre, Ediluz. Ah, mi tocaya Jesús. Ahí está, Jocelyn. Ajá. Jocelyn, listo. Decimos entonces lo siguiente. Cuando yo estoy hablando del incendio en campo abierto, ¿no? Digo, primeramente, ¿no? Lo que todos debemos de tener, ¿no? Mantener la calma y, ¿no es cierto? De esa manera yo voy a poder actuar. Eso está correcto. Después de ahí me debo de alejar, ¿no es cierto?, del fuego. Y debo estar, ¿no es cierto?, en dirección opuesta. Si va a la derecha, entonces
Yo tengo que ir, ¿no es cierto?, hacia el lado izquierdo. Eso también está bien. Después de ahí, ya 5, mojar un pañuelo o trapo para tapar. Ya, eso sí es cierto. Mi hijito policía me comentó eso. Dice que cuando ellos estaban en la escuela, les decían, vamos al campo. Entonces, al suelo. Entonces los echaban en el suelo y ellos tenían que taparse y se llama como, como manguera, les echaban las bombas lacrimógenas. Entonces, ya les habían, ¿no?, dicho a ellos de que en ese momento ellos tenían que tener un pañuelo mojado y taparse la nariz. Entonces, de esa manera, no estaban respirando, ¿no es cierto?, las bombas lacrimógenas, el humo, sino solamente el tener el pañuelo mojado. Entonces, eso es cierto, ¿no? Para que te puedas taparte la cara y no estés respirando ese, ¿no?, ese olor a quemado que es fuerte. ¿Qué más dice ahí, no? 5, 2. Ingresa en zona ya quemada a lo más pronto posible. Y finalmente, ¿qué cosa digo? No debes refugiarte en pozos ni cuevas. No hay que, no se te refugiarse. Ya. 4, 1, 5, 2 y 3. Ahora, yo pregunto, jóvenes, a ustedes. ¿Qué, ¿no es cierto?, criterio estoy considerando acá? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, del incendio en campo abierto. A ver, dígame, ¿cuál sería? Pues hablamos de una serie de pasos que estamos siguiendo, ¿no? Una secuencia. Ahora, en este caso, ¿cuál será el tipo de reordenamiento de estos jóvenes? ¿Cuál será el tipo? Primero, ¿qué cosa debo hacer? Mantener la calma. Después, ¿qué debo hacer? Ya. Es de proceso. Muy bien, Jocelyn. Acá le pongo de proceso, jóvenes. Ya, casito, más casito. De proceso, ya. De proceso. Ya. De proceso, país de color lilita y no siento negrito. Ya. Lila y negrito. Ya está. Número 3. Ahora, ¿qué se? Ay, jóvenes, ya nos vamos. Oh, qué pena. 3. Voy con el número 4. Ustedes son, ¿no? Siento. Si estos jóvenes, entonces, muchas gracias por su atención prestada, ¿no? Nos estamos retirando y nos vemos a la próxima clase. Ya, Xiamarita. Chao, Sofía. Chao, Alexandra. Ya se ha ido Dayana. Hasta luego, Jesucito. Hasta